plano. Vamos a sacar la sombra a la perspectiva ahora. Fíjense, ahí tengo yo la vista fundamental del cubo. ¿Está? ¿Se entiende, no? Es más simple que el que acabamos de hacer porque es un cubo macizo. Entonces, ¿qué decíamos? Para sacar la sombra de este cubo, vamos, 45 grados, llego, bajo, y ahí estará el punto de sombra. ¿Está? No, acá, porque llegué y me encuentro con el otro. ¿Sí? Sería para que no se equivoquen uno y uno arriba. Ahora vamos a la otra arista, la 2. Bien, la 2 y acá tengo la 2. Bajo, como esta ya llegó, ahí está. Arista horizontal quiere decir que la sombra de mi cubo va a ser esta. ¿Está? ¿Sí? Vamos a la 3. El punto 3 le llamemos a este, que va a estar también acá. Entonces voy 45 grados, pero el otro llegó antes, por lo tanto se quiebra y la sombra de 3 estará ahí, ¿verdad? Bueno, y el 4 va a pasar lo mismo. 45 grados, este otro ya llegó, ahí baja, y cuando me encuentre estará ahí la sombra de 4. Entonces, la sombra de mi cubo va a ser esta. Y ahí sale. No, pero como es macizo, parte desde el piso. Bien, si yo tuviera que cuadricularla, cuadriculo todo esto. No se cuadricula sobre de donde están las vistas, solamente la sombra limpia. ¿Está? Eso se entiende, ¿no? Vamos, ¿qué pasa con la perspectiva de ese cubo? Imaginemos que esta es nuestra perspectiva en isométrica, por ejemplo, del cubo macizo. Fíjense, ahí está. Aristas ocultas, siempre se dibujan bien las aristas ocultas en la perspectiva porque las necesitamos para sacar la sombra. ¿Qué pasa en perspectiva? ¿Qué nos dice el concepto teórico? ¿Sí? Si yo tengo una perspectiva que obtener la sombra, y acuérdense lo que pasaba acá en las vistas fundamentales, habíamos dicho a 45 grados en planta y a 45 grados en altura. En la perspectiva podemos elegir otros ángulos según la conveniencia nuestra, según lo que nosotros queramos mostrar en sombra de la perspectiva. Entonces podemos elegir, ¿sí?, ángulos que provengan a 45 grados en altura, pero en planta podemos ir, por ejemplo, en horizontal. O si es necesario, aplicamos otro ángulo. Fíjense, yo tengo acá un cubo virtual, ¿sí? Un cubito virtual, y ahí indicamos según nuestra necesidad, que podemos aplicar desde la altura de la perspectiva un ángulo así en diagonal. Y en planta de la perspectiva podemos utilizar un ángulo a 0 grados. ¿Bien? Entonces lo apliquemos acá en el cubo. Yo en perspectiva voy a tener el rayo que venga, por ejemplo, así, inclinado, en diagonal. Y en planta tengo el rayo que venga así, a 0 grados. ¿Bien? Ahí tengo que tener de nuevo en claro cuál es la parte que está iluminada de nuestro cubo y cuál es la parte que está en sombra propia de nuestro cubo. Entonces, si yo tengo, fíjense, el rayo del sol así, en elevación, así, en el piso, bien, tengo que combinar, es lo que hice acá, combiné el rayo en planta y combiné el rayo en elevación. Entonces, ese concepto lo trasladamos a la perspectiva. Solo que en la perspectiva podemos usar otro ángulo, por eso yo uso el 0 grado acá. ¿Sí? Entonces, vengo con el sol y es como que lo tengo iluminando al cubo desde acá.
¿verdad? Quiere decir que mi generatriz de luz y sombra, en este caso, va a pasar por ahí. ¿Están? Estas dos caras van a estar iluminadas y esta va a estar en sombra. ¿Se entiende? Bien. Quiere decir que yo el recorrido de mi sombra lo voy a hacer entre esta arista, ¿sí? Y esta arista y la de atrás, y voy a tirar la sombra hacia la derecha, porque mi fuente luminosa está ubicada acá. Entonces, ¿qué hago? Hago un recorrido. Fíjense, rayo de sol, rayo de luz en planta, lo trazo. Rayo de luz en elevación siguiendo esta direccionalidad y lo trazo. Quiere decir que ahí va a estar la sombra de mi punto 1. ¿Está? Sigo recorriendo, no me vengo para acá porque esto está en luz, lo que está en sombra es lo de atrás. Bien, sigo con el siguiente punto, el punto 2 que va a estar acá en altura. ¿Sí? 2 en planta y 1 en planta. Entonces llevo a 0 grados, había dicho, y cuando traiga mi rayo de sol de luz de arriba, va a estar ahí la sombra de mi punto 2. ¿Está? Entonces, esta cara, fíjense, esta parte, mi sombra va a partir desde el piso del cubo y se va a unir entre el 1 y el 2 la sombra. ¿Está? Vamos al último punto, le llamemos el 3 que está acá atrás. ¿Bien? Entonces llevo 0 grados y traigo en elevación la dirección que yo le puse como consigna y ahí está la sombra de 3. Como 2 y 3 se unen, trazo la sombra y ahí la obtengo a la sombra. ¿Sí? Por supuesto que como parte del piso, acá irá la sombra ahí escondida, detrás del cubo. ¿Se entendió? ¿Bien? Os repito. Si quieren que repita, lo repetimos. Todo esto es la sombra del cubo. ¿Qué dijimos allá? Sombra arrojada, en este caso de mi volumen, va a ser un cuadriculado, ¿verdad? Y eso quiere decir sombra arrojada sobre el piso en este caso. ¿Está? Pero en el caso de las perspectivas yo tengo otra sombra que es la sombra propia. Al estar la fuente luminosa acá, ¿sí? Esta le llamamos sombra arrojada. ¿Bien? Al estar la fuente luminosa acá, habíamos dicho que estas dos caras están iluminadas, ¿verdad? Y estas dos de atrás están en sombra. Por lo tanto, se indica la sombra propia con un rayado. ¿Bien? O sea que esta es la sombra propia de mi cubo. ¿Está? Chicos, ¿se entendió? Sí. ¿Quieren que repita algo? Este es lo más simple, es un cubo. ¿Bien? Fíjense que también habría que hacer la sombra del cilindro, por ejemplo. Habría que hacer la sombra de un cono o de un volumen más complejo. ¿Está? ¿Sí? Bueno. ¿Qué no se ha entendido de acá? Así lo repetimos. Lo mismo va a ocurrir con este cubo calado. ¿Sí? Esta es la sombra para mí. Sí, ¿no? Este es el cubito calado. Bien. Entonces, tiene que dar un resultado similar al que obtenemos allá. Bien. Nosotros lo dibujamos al cubito. Bien. Ahí. Para los que no le estuvieron entendiendo mucho al volumen, era este caso, ¿ven? Tiene una pared posterior, un techo y está la esquina ahí. ¿Bien? ¿Se ve el celeste? Bueno, entonces hacemos el mismo procedimiento. Fíjense, en este caso decidimos que la sombra en planta va a venir así, con este ángulo de inclinación. Ven que en la perspectiva uno puede elegir el ángulo de inclinación del rayo luminoso y en altura vamos a venir con esta direccionalidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, para que la sombra nos sea más interesante, nosotros comenzamos allá en la vista
a sacar la sombra de esta pared de atrás sobre el piso, ¿verdad? Entonces vamos, ¿sí? Teníamos esa arista que está atrás, ¿sí? La mandábamos con esta dirección del sol, ahí. Y la traemos con esta dirección en altura y ahí estaría el puntito. Ese sería el que yo le llamé 1 allá. ¿Bien? Ahí está. Vamos a esta otra. Esta otra, vamos con la dirección del sol, la traemos en altura, va a estar ahí. Entonces ahí ya vamos deduciendo que la sombra de esa arista va a ser esta, que sería esta que está acá atrás. ¿Sí? Vamos a este otro punto porque hacemos la recorrida de la sombra. Estas dos caras no, porque están en luz. Las que están en sombra son estas dos. Entonces seguimos con este punto. Lo buscamos abajo, ¿ven? Lo buscamos en tierra. Y nos vamos con esta dirección ahí. ¿Bien? Y hasta encontrarnos con ese punto. Ahí, ¿ven? Lo traigo en altura, ahí, y ahí está. Este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Entonces yo ya voy uniendo. ¿Bien? Fíjense ahora una característica. La sombra de esta arista en perspectiva tiene esta direccionalidad. ¿Sí? Inventemos que sea una dimétrica y que esto esté a 7 grados la arista. Su sombra también tiene que estar a 7 grados, o sea, con la misma direccionalidad. Fíjense en esta otra. Supongamos que es una dimétrica y que esta está a 45 grados. Su sombra también deberá estar a 45 grados. ¿Está? Como este techo tiene un espesor, habíamos dicho aquí, acá sale el espesor, fíjense, también se debe ver acá en la perspectiva. Entonces yo llevo el punto que le corresponde en piso, lo mando. Pero cuando traigo la altura de ese espesor, ahí va a estar el puntito, 4, le llamemos. ¿Está? Entonces el punto 3 se une con el 4, por lo tanto la sombra hace ese quiebre. ¿Está? ¿Qué es esto que tenemos ahí? ¿Sí? Entre el 3 y el 4. ¿Bien? ¿Y qué dijimos? Luego se venía la sombra para acá, a esta arista. ¿Bien? Entonces ahí nosotros ya deducimos que la sombra va a ser este recorrido porque es paralelo a esto. Ya capaz que no necesitamos sacarlo al punto. Pero eso sería en el piso de sombra de nuestro volumen. Ahora tenemos una sombra que se ha arrojado sobre la pared. ¿Sí? Que es de esta pared que se mete adentro del hueco. Entonces, sacamos, es esta arista la que nos va a dar la sombra. Entonces nos vamos con la dirección que le hemos dado al sol y ahí chocamos con la pared, que es lo que nos pasó acá. ¿Se entiende? Chocamos con la pared. ¿Qué pasa con el rayo? Hacemos como que va subiendo en vertical por la pared. Y cuando traemos la sombra de este punto, que viene con esta dirección en altura, ¿sí? Lo hacemos intersectar con esa vertical que va subiendo. Y ahí está la sombra, ¿bien? De esa pared. Como se va a unir con esta 4, que ya venía con esta dirección, ¿sí? La hacemos paralela. Ya sabíamos que era paralela a la arista. Entonces, la sombra arrojada sobre la pared del fondo, ¿sí? Va a ser esta, que ha quedado ahí escondida. ¿Ven? Es lo mismo que tenemos acá y este huequito de luz. ¿Está? Y la otra arrojada en el piso va a ser esta, que la tenemos acá. ¿Bien? Y este pedacito en el piso, que es el que vamos a tener acá, pero no lo rayamos porque es techo y está abajo, pero acá sí lo vemos, es este pedacito, ¿ven? ¿Sí? ¿Y esta qué les parece? ¿Hay sombra propia en ese volumen? Sí. ¿Cuál es? En la cara. ¿Seguro esta? Sí. ¿Verdad? Sombra propia rayada. Y este pedazo de pared que está ahí proyectando sombra es
sombra propia esta, y esta va a ser sombra arrojada, mientras que esta también es sombra arrojada. ¿Está? ¿Se entendió, chicos? Bueno, ¿qué hora es? 4 y 6. Bueno, vemos el último caso. Bueno. Es ya una combinación de todo esto. Fíjense, a ver si lo entienden al volumen. Un poquito de esfuerzo, ya terminamos con esto. Fíjense, tengo la... ¿Esa es blanca? Sí. Bueno, fíjense, tenemos la línea de tierra acá, chicos. ¿Sí? Y dibujamos un cono. Bueno, lo vemos así de frente a nuestro cono, y cuando lo observamos desde arriba es, por supuesto, un círculo con su vértice medio. Ahí está el cono. Las proyecciones, por supuesto, se corresponden perfectamente, y por tratarse de un volumen curvo, le dibujamos los ejes, ¿sí? Y también, porque vamos a necesitar, lo inscribimos dentro de un cuadrilátero. ¿Está? ¿Bien? A ese cuadrilátero, bueno, ya le vamos trazando las diagonales, y ya los ejes los tenemos. ¿Qué pasa con este cono? Está como en un piso, ¿sí? Y está por delante de un escalón. Fíjense, en planta es el escalón, ¿sí? Si yo lo traslado acá, ahí va a estar el escalón que está atrás del cono. ¿Bien? Aquí hace este quiebre. ¿Se entiende? Es un piso plano que tiene un escalón atrás. ¿Bien? Entonces, ese cono, en vista fundamental, va a estar iluminado, por supuesto, a 45 grados, porque estamos trabajando en vista, no en perspectiva. Va a estar iluminado así, ¿sí? ¿Qué les parece según lo que dijimos acá del cilindro? ¿Sí? También se me va a generar, ¿no?, un área de luz y un área de sombra, ¿verdad? Si yo tengo acá 45 grados el rayo de luz en planta, esa generatriz de luz y sombra, ¿por dónde va a pasar? ¿En coincidencia con quién? Con la diagonal perpendicular, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar mi generatriz de luz y sombra. ¿Está? ¿Claro? Quiere decir que esta cara va a estar iluminada, y esta cara del cono va a estar en sombra. Entonces, ¿cuál es la cara que yo le tengo que obtener la sombra? Esta posterior, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hemos dicho acá en el cilindro? Que tenemos que buscar puntos de referencia que nos ayuden a elevarlos e ir sacando la sombra, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros acá estamos trabajando con un cono. Si esto hubiera sido un cilindro, hacíamos este procedimiento, ¿sí? Pero como se trata de un cono, fíjense, nuestro cono termina en un punto, que es la cúspide, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tomar en el cono como referencia para sacarle la sombra es ese vértice, que va a ser la sombra de un punto. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasaría? Supongamos primero, y eso se hace como metodología, supongamos primero que no existe el escalón, o sea que es un piso plano, ¿sí? Y el cono directamente, ustedes imagínense un cono en la calle, un cono, los conitos esos que ponen para los autos echados a perder o para que nos desviemos cuando están trabajando en la municipalidad. Si ustedes lo observan cómo le da el sol inclinado, ¿sí? Es un cono, ¿no es cierto?, que nos da la sombra en un plano horizontal. Entonces tenemos, por ejemplo,
Imaginando que no está el escalón, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro punto 1 acá y nuestro punto 1 acá, en planta, ¿sí? ¿Qué nos decía la metodología? Que tenemos que llevar un rayo a 45 grados, ¿verdad? Para obtener, si nuestra línea de tierra está acá, ¿sí? El rayo que llega primero a la línea de tierra es el que baja y le encuentra al otro. ¿Estamos? Esa es la teoría, la deben ya haber asumido, ¿sí? Entonces llevamos para obtener el punto, la sombra de nuestro único punto 1 de referencia, ¿sí? Lo llevamos, ¿sí? Lo llevamos hasta la línea de tierra a 45 grados. Y ya llegó este acá. Y cuando vamos subiendo con este a 45 grados, lo bajamos y lo encontramos, ¿verdad? Ahí estaría la sombra de 1. ¿Eso es real? Es teórico porque hacemos de cuenta que no tenemos el escalón. ¿Bien? Bueno, entonces si este cono hubiera estado solito en el piso, esa sería su sombra. ¿Bien? Pero acá no tenemos el escalón, debemos tenerlo en cuenta el escalón. Es como esto. ¿Ven? Va a ir por el piso y como ya comenzó la pared, tiene que subir la sombra del cilindro acá. Lo mismo tendrá que pasar allá con el cono. ¿Estamos? O sea, esto nosotros lo hicimos como si no existiera el escalón para saber a dónde hubiera caído ese punto en una superficie horizontal plana. ¿Está? Bien. Entonces, con eso de referencia, yo lo dibujo suavecito al cono como si no hubiera existido el escalón. ¿Está? Pero eso me sirve para obtener puntos acá donde yo choqué con el escalón. ¿Están? Estos dos puntos, le llamemos el A y el B. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya llegué al escalón. ¿Están? Entonces, me sirve para decir que el cono proyectó esa sombra, chocó con el escalón y yo llevo en vertical hasta encontrarme arriba con dicho escalón. ¿Está, chicos? ¿Y ahora qué hago? Llevo mi vértice central ¿sí? Que es mi otro punto de referencia. Entonces, yo lo llevo a 45 grados, ¿sí? Y traigo ese vértice, ¿se acuerdan que yo lo traía de arriba? ¿Bien? Pero también acá llegué al escalón con el vértice. Entonces lo proyecto y con el que viene bajando a 45 grados hago de nuevo como si el cono hubiera sido completo ahí. ¿Están? ¿Sí? Y eso me sirve para sacar la inclinación desde estos dos puntos hasta el vértice. ¿Cómo se iría? Cuando la sombra viene, choca con el escalón, se proyecta de esta manera acá sobre el escalón. ¿Me están entendiendo? Entonces yo venía, acá no me quedan dudas. Eso es sombra del cono hasta llegar al escalón. ¿Sí? El vértice es como que hubiera pasado para allá. ¿Bien? Ahora, esos dos puntos yo los traslado acá. ¿Sí? Y me aparece... Cuando yo llevo la supuesta sombra del vértice y choca con el escalón, la proyecto y traigo la inclinación a 45. Ahí va a estar. ¿Bien? Entonces, como yo sé que eso se tiene que unir con los otros dos extremos, ahí está la sombra de ese sector del cono en el escalón. ¿Verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, yo desde acá, ¿sí? Yo tengo que unir, la sombra vino y se proyectó y me apareció acá arriba. ¿Sí? Entonces, hace así la sombra y ¿qué pasa? Va a seguir por acá hasta completarse ya sobre el escalón, pero aquí ya no la veo. ¿Se está entendiendo, chicos?
¿Qué es lo que yo rayaría acá? Esta es mi sombra arrojada en planta. ¿Bien? Más, acá yo tengo el escalón, porque sí lo tengo. Sube la sombra, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde? Fíjense, yo llegué a la parte alta del escalón aquí. ¿Sí? Quiere decir que ahí la tengo que volver a bajar. ¿Bien? Ahí. ¿Sí? Y ahí recién se va a proyectar hacia allá, hacia mi vértice, que lo tengo ya obtenido. A ver, ¿dónde está? ¿Con qué estoy haciendo? Con celeste. ¿Bien? Fíjense cómo se hizo acá. ¿Sí? Se quebró aquí, me apareció aquí en el escalón ese pedazo de sombra del cono y me volvió a aparecer acá en el piso. ¿Está, chicos? ¿Se entiende? Esta parte es ancha porque aquí pega, ¿ven? En la base del escalón. Pero esta parte se hace angostita porque hasta ahí llega en altura. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, es un método. Es un método. Primero hacemos de cuenta que no está el escalón para saber a dónde se va a dirigir la sombra. ¿Sí? Pero como ya choqué con el escalón, tengo esta parte ancha que se proyecta acá en la base y esta parte más angosta que se proyectó cuando ya cayó para allá, porque acá se sigue inclinando la sombra. ¿Está? ¿Bien? Capaz que lo van a ver mejor en perspectiva. ¿Esto hay que hacer perspectiva? ¿Sí, no? ¿Sí? Capaz que lo van a apreciar mejor en perspectiva. Bueno, a ver, ¿qué duda le han quedado? ¿Qué quieren que veamos? Arriba del escalón no, porque las sombras se van del escalón, no hay que hacer sombras. No es parte de solamente La puntita, ¿viste por qué la pintó? ¿Ah? A la puntita. ¿Por qué la borró? La de abajo. Sí. Claro, porque sigue después del escalón. Haz de cuenta que vos tenés esto, haz de cuenta que vos tenés tu sombra, y este es tu escalón, digamos. A ver, la explicación de Celi. Es para algo, estamos grabando todo. Entonces, bueno, proyectás acá y esto va a venir la sombra por el piso, va a subir la pared, pero esto sigue dando sombra ahí, ¿ves? Claro. Entonces va a dar la sombra acá. Por eso es que el cono va a la sombrita, sube por el escalón ese, por esa parecita, y continúa por acá la sombra después, ¿ves? Sería... Eso está al revés a mi sombra. Pero Es bueno. extraño. Pero bueno, qué sé yo.